A una nueva emisión de Los Temas de Hoy, un espacio de conversación laico, tolerante y pluralista producido por el Centro Sociocultural Juan Antonio Ríos en colaboración con los medios Radio Longuén, Under Express y Penquista RTV. Tenemos como cada semana un interesante tema de conversación, pero antes de hablar de aquello le damos la bienvenida a nuestro panel de cada semana. Marcelo Rodríguez de Penquista RTV, ¿qué tal? ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Acá estamos de nuevo, ininterrumpidamente con nuestros programas. 13 episodios ya nos había comentado en la previa Eduardo Arriagada, presidente del Centro Sociocultural Juan Antonio Ríos. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Hola, Nico. Hola, Marcelo, ¿cómo Hola. están? Igual contento ya por estos 13 programas y para tratar un tema bien interesante el día de hoy. Así es. Hoy vamos a hablar sobre la crisis humanitaria en Gaza desde la perspectiva del derecho internacional. ¿Y qué nos va a acompañar en esta ocasión, Eduardo? Bueno, hoy día nos va a acompañar un profesional del área de la administración pública, pero ya dedicado hace mucho tiempo a el derecho internacional y las relaciones internacionales, principalmente en lo que respecta al tema de Palestina, Gaza, y con nosotros está hoy Pedro Díaz Polanco. Él es doctor justamente en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales y docente de la Universidad Austral de Chile. Hola Pedro, ¿cómo estás? Hola Eduardo, hola Marcelo, hola Nicolás y a todas las personas que nos están viendo y escuchando. Para mí es un placer estar con ustedes el día de hoy. Hola, hola. Bueno Pedro, agradecerte que estés con nosotros. Bueno, hoy día hablar justamente de este tema que ha estado mucho en los medios de comunicación, y la verdad es que nos interesa justamente ir aterrizando eh, los, las discusiones que están en torno a la problemática que existe hoy en día en Gaza, la problemática humanitaria que existe también, en donde hay involucradas niños, personas mayores también, y en donde hay detrás muchos otros elementos como tratados internacionales, como normativas también internacionales que están acá en juego y que también nos afectan a toda la humanidad. Bueno, el tema es complejo, porque tiene distintas aristas y hay que analizarlo a partir de estas distintas perspectivas. Por eso yo estoy muy abierto a que vayan surgiendo preguntas a partir del relato que yo vaya haciendo. Bueno, Sí, consideramos claro, de hecho que esa es la idea. hoy nos cruzamos con la pregunta. Continúa, Eduardo. Sí, no, justamente esa es la idea, así que de hecho iba a darle el paso a Nicolás para que nos fuera comentando algunos temas que hemos ido conversando en reuniones de pauta anteriores, y también a Marcelo, que también vamos a ir haciendo nuestro aporte para que nos vaya abriendo camino en realidad en este tema bastante arenoso, por decirlo de alguna manera. Sí, Nico. la pregunta que quería plantear, asumiendo que este conflicto puede abordar de una manera sucinta, dado lo complejo, valga la redundancia, que es en este momento dar un punto inicial de aquello. Actualmente se está hablando de una eventual solución, no del acuerdo que Trump le... Al respecto me gustaría preguntar qué obligaciones tienen estados terceros frente a un conflicto y una crisis humanitaria como esta. ¿Tienen realmente responsabilidad ahí estados terceros? Bueno, es una excelente pregunta y esto la respuesta es dual. Es decir, sí y no, es dicotómica. Sí, porque a partir de los años 2000 existe lo que se llama la responsabilidad internacional por hechos ilícitos. Quiere decir que cuando un Estado no puede o no quiere, y también la responsabilidad de proteger, son dos cosas distintas. Cuando un Estado no quiere o no puede proteger los derechos humanos de la población o de la población que está bajo su jurisdicción, es menester de toda la comunidad internacional salir a proteger a esa población. ¿Vale? Entonces, cuando un Estado no puede o no quiere,
la comunidad internacional tiene que proteger a esa población. Por tanto, si estamos en presencia de un eventual genocidio, y se le ha exigido, se le ha pedido a Israel, por ejemplo, a través del dictamen de la Corte Internacional de Justicia, que adopte medidas cautelares para poder proteger a la población producto de lo que fue la intervención de Sudáfrica, que pare lo que está haciendo en Gaza, y no lo hace, entonces le corresponde a la comunidad internacional tomar acciones. El problema es, ¿qué pasa si no lo hace sabiendo que existe la responsabilidad de proteger? Y la respuesta es nada. No pasa absolutamente nada, porque la responsabilidad de proteger es una recomendación de Naciones Unidas, no es obligatoria. Y todos los estados se han comprometido a poder aplicar la responsabilidad de proteger, pero en el momento en que alguien no la aplica, no pasa absolutamente nada. Por eso, ¿hay posibilidad de que terceros estados puedan participar? Claro, claro que la hay. Sudáfrica lo está haciendo, intentando llevar a la Corte Penal Internacional a Netanyahu y a algunos de los líderes militares. La Corte Internacional de Justicia, intentando determinar si es que Israel es culpable de crímenes de genocidio, de deshumanidad, crímenes de guerra. Se puede. El problema es si los estados terceros están obligados. Y la respuesta es no, no están obligados. Gracias. Marcelo, ¿tienes una Sí, pregunta ahora lo que como pasa es para que, poner en contexto la... claro, lo que pasa es que en la contingencia actual parte de un ataque del grupo terrorista Hamas, que, bueno, existe un nombre Hamas y el apelativo de terrorista. Entonces, bueno, nosotros no sabemos exactamente si es un grupo terrorista porque alguien dice que es un grupo terrorista. Pero claramente hubo un ataque a Israel y Israel ha respondido militarmente. Y entonces sobre la ciudad de Gaza está todo esto. Pero la pregunta es la siguiente. ¿Gaza es parte del Estado palestino o es el Estado palestino una figura política, pero que no controla a la ciudad de Gaza particularmente? Entonces, la guerra o la contingencia militar de hoy día es entre un grupo terrorista o es un ataque al Estado palestino. A ver, Marcelo, la pregunta es interesante, pero hay que descomponerla para poder contestarla con rigurosidad. Resulta que en el año 1947 Naciones Unidas divide el territorio de la Palestina histórica en dos, a través de una resolución, la 181 Romanos 2, en la cual se crea el Estado de Israel y se propone también la creación del Estado palestino. En ese territorio propuesto para Palestina estaba Gaza, en ese territorio que estaba propuesto. Lo que ocurrió fue que el 15 de mayo del año 48, Israel sí se declara como Estado independiente, pero Palestina no alcanza a declararse Estado independiente. ¿Por qué? Porque los estados árabes, al ver que Israel se había independizado, atacaron a Israel. Por lo tanto, Palestina nunca existió, nunca se pudo materializar como Estado. Pero en la preconcepción, sí, Palestina estaba considerado el territorio de Gaza. Por tanto, hoy día Palestina no es un Estado de pleno derecho, es un Estado observador en Naciones Unidas del año 2012, y los territorios que están consagrados en esta Palestina sí considera Gaza. Ahora, si vamos al ámbito político, después de los acuerdos del 93, del acuerdo de Oslo, la Autoridad Nacional Palestina quedó como la autoridad de los territorios palestinos. Y se empezaron a hacer elecciones. Y en esas elecciones, Gaza, en el año 2004, pierde la Autoridad Nacional Palestina y gana un grupo que viene de la Hermandad Musulmana, Harakat al-Muqawama al-Islamiyya, que es Hamas, y se transforma en una entidad política porque gana la elección en Gaza. Paréntesis. Este grupo Hamas era un grupo que originalmente venía de la Hermandad Musulmana, fue fundado por Ahmed Yassin, pero además tenía una vertiente que era humanitaria, ayudaba en los hospitales, etc. Pero al descomponerse la situación después de la segunda intifada, el año 2000, este grupo se radicaliza y un brazo radical va hacia el lado político y participa de las elecciones de la Autoridad Nacional Palestina y le gana a la Autoridad Nacional Palestina. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que en Cisjordania
queda gobernando la Autoridad Nacional Palestina y en Gaza queda gobernando Hamás, con elecciones que tuvieron y contaron con observadores internacionales que fueron validados. De hecho, el proceso eleccionario fue financiado por Estados Unidos, Rusia y la Unión Europea. El problema fue que al ganar democráticamente Hamás el año 2005, inmediatamente al otro día declararon como terrorista a Hamás. Entonces, ojo con esa historia. ¿Por qué? Porque no cabe duda que Hamás comete acciones terroristas y que hoy día merece el apelativo de terrorista. Yo no tengo ninguna duda. El problema es desde cuándo se le considera terrorista. Y se le considera terrorista inmediatamente al día siguiente de que ganó una elección democrática con observadores internacionales que la validaron. Entonces también hay una instrumentalización del concepto terrorista por el solo hecho de ser una agrupación que no interesaba a Estados Unidos. Eso no quita ni nubla los pecados de Hamás, que en su práctica sí merece el apelativo de terrorista, pero en el origen no. ¿Se entiende, no? Claro que sí. Y por lo tanto, entonces, el Estado Nacional Palestino, en la práctica, desde el punto de vista político y en general geográfico, entonces gobierna solo en lo que se denomina la Cisjordania, con el agravante de que hay sectores o partes del territorio de la Cisjordania tomado por Israel desde la guerra de los 6 días. Exactamente, en el año 1967 Israel se anexa mucho más territorio de lo que originalmente Naciones Unidas le había anexado. Ya lo había hecho en la guerra del 48 y en la guerra del 56, solo que Israel había devuelto esos territorios. Pero en el año 67, con la guerra de los 6 días, Israel se anexa toda la Palestina histórica, incluso parte de Siria, del Líbano y de Egipto, y cuando Naciones Unidas le dice devuelve el territorio que te anexaste, Israel dice no. 2 veces antes lo devolví siendo atacado y ahora no lo voy a devolver. Ahora lo voy a devolver en la medida en que los estados firmen acuerdo de paz conmigo. Y de esa forma, el acuerdo de paz con Egipto genera la devolución de la península del Negev y esas cosas. Entonces Israel, y Palestina quedó solo al final. Como quedó solo, sin defensa de los estados árabes por los acuerdos de paz firmados entre Israel y los estados árabes, entonces ahora Israel tomó la iniciativa y dijo, yo no hay nadie quien defienda, empiezo a tomarme los territorios de Cisjordania. Y empezaron a crear mayor cantidad de asentamientos. Por tanto, hoy día Cisjordania, si tú lo observas, es un archipiélago de población palestina. Ya no existe una continuidad territorial en Cisjordania y tampoco en Gaza. Ni tampoco entre Cisjordania y Gaza, ni tampoco en la Palestina histórica. Así es que en este momento no existe una continuidad territorial que pueda de alguna forma evidenciar la existencia de un futuro Estado palestino. Palestina no se transformó en Estado, no alcanzó a transformarse, y hoy día materialmente no existe la posibilidad real de poder materializarlo como un Estado, por la intervención territorial de lo que ha sido Israel. Bueno, esto quiere decir entonces que este reconocimiento como Estado palestino es una cuestión artificial desde el punto de vista de que no hay territorio. Lo que pasa, Marcelo, es que el año 2012 Naciones Unidas reconoce a Palestina como un Estado observador. Paréntesis. La Carta de Naciones Unidas dice que todos los pueblos tienen el derecho a la autodeterminación. Todos los pueblos. Y se reconoce el derecho a la autodeterminación incluso desde mucho antes. De hecho, en el año 1974, la Naciones Unidas reconoce a la OLP como el único representante del pueblo palestino. Se le reconoce el derecho de autodeterminación del pueblo palestino. Hay una serie de resoluciones internacionales que reconocen que el pueblo palestino es un pueblo con derecho a la autodeterminación. La resolución 242 del Consejo de Seguridad establece que Israel debe abandonar los territorios ocupados. Hay una serie de instrumentos internacionales que reconocen que Palestina debe ser un Estado. Lo que pasa es que en la práctica, para que un Estado surja en el ámbito internacional, requiere que sea aprobado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y eso no va a ocurrir porque la dinámica con la que se toman decisiones en el Consejo de Seguridad lo impide. ¿Por qué? Y permítame alargarme 2 minutos. Sí, no, está bien. El Consejo de Seguridad está integrado por 15 miembros. 10 que van rotando cada 2 años, ya en función de una distribución geográfica, 2 de África, 2 de Asia, 2 de Latinoamérica y así, y otros 5 que siempre son permanentes. Rusia, Estados Unidos, Francia, China y Gran Bretaña.
para que una decisión se adopte en el Consejo de Seguridad en el marco del capítulo 7, que tiene que ver con la paz internacional y el reconocimiento de Estados, está en ese capítulo, o está en ese marco, mejor dicho, se requieren de los 15, 9 votos afirmativos. Pero una segunda condición que es la más relevante: ninguno de los 5 estados permanentes puede votar que no. Si basta que uno de ellos vote que no y la resolución se cae. Eso se llama el derecho a veto. Por tanto, tú puedes tener que en el Consejo de Seguridad, que es el órgano que reconoce la existencia de un estado, 14 estados podrían apoyar a Palestina y Estados Unidos dice que no, lo veta, entonces el reconocimiento se cae y no pasa a la instancia siguiente, que es la Asamblea General. Eso es lo que ha pasado con Palestina, que Palestina, cada vez que se ha intentado declarar como un Estado soberano pleno, el Consejo de Seguridad lo ha vetado. ¿Qué ocurre entonces? Que como el Consejo de Seguridad no lo veta, la Asamblea General, que es el órgano democrático de Naciones Unidas, donde todos los estados valen lo mismo, un voto, sí lo declaró como un Estado observador. Es decir, con la posibilidad de poder participar en las decisiones de Palestina, pero la Asamblea General no adopta decisiones que sean obligatorias, son recomendaciones. Por tanto, hoy día tenemos un reconocimiento de la existencia del Estado palestino diplomático, pero no de facto, no en la ley. Y eso tenemos hoy día. Entonces, con la última Asamblea General, 6 estados más se sumaron a esta corriente, que ya viene del año 2012, pero que en la práctica tiene un efecto positivo para el pueblo palestino. Cuando un Estado reconoce la existencia de Palestina como un Estado observador, lo que está diciendo es: yo me comprometo a no apoyar a Israel en todas aquellas acciones que podrían mermar el reconocimiento de Palestina. Por tanto, ahora que España, por ejemplo, o Gran Bretaña reconoció a Palestina, se debiera esperar, le coloco un condicional, que tanto Gran Bretaña como España, como Bélgica, no apoyen a Israel ni tampoco incentiven que Israel siga cometiendo atrocidades contra el pueblo palestino. Lo cual dudo, pero eso es lo que el derecho espera. Bueno, entonces... Y con respecto a las atrocidades cometidas sobre el pueblo palestino, ¿qué mecanismos concretos existen para garantizar algún grado de protección a la población civil en conflictos de esta categoría, más allá de que en la práctica puedan dar el efecto esperado o no? En el año 1988 se firmó el Estatuto de Roma, que crea la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional persigue las responsabilidades penales internacionales de las personas, de individuos. Para que la Corte Penal tenga competencia, los estados tienen que firmar. Chile lo ha firmado, por ejemplo. Y Palestina, al ser miembro observador de Naciones Unidas, sí tiene subjetividad para poder firmar estos tratados. Por tanto, el año 2012, Palestina reconoció la competencia de la Corte Penal Internacional. ¿Qué quiere decir esto? Que la Corte puede investigar todos los crímenes internacionales que están en el artículo 5 del Estatuto: genocidio, crimen de guerra, crimen de lesa humanidad, la agresión, lo puede investigar mientras hayan ocurrido en territorio palestino. ¿Qué ha pasado? Que después del 7 de octubre del 2023, cuando Hamás ataca a Israel, Israel hace un contraataque con una represalia que jurídicamente está prohibida en el derecho internacional, la represalia, y en esta represalia totalmente desproporcionada ha cometido, según lo que dice la investigación y según lo que yo he podido verificar a partir de las propias investigaciones que he realizado con equipos de colegas internacionales, crímenes de lesa humanidad, crímenes de genocidio y crímenes de guerra según el derecho internacional humanitario. Por tanto, ¿qué instancias existen? Existe, por ejemplo, la Corte Penal Internacional, que ya ha emitido orden de detención en contra de Netanyahu y un grupo de personas que son de la alta alcurnia militar. Esa es una alternativa, por ejemplo. Y dentro de esas categorías de delitos que se mencionan, ¿en cuál se podría categorizar la denegación o bloqueo de ayuda humanitaria? Eso, derechamente, es un crimen de lesa humanidad. Derechamente. Pero además, podría eventualmente configurar un crimen de guerra, pero ojo, eso yo ahí tendría un matiz. El derecho internacional humanitario, que es el derecho que se crea para poder regular
las hostilidades entre las partes que participan en una hostilidad determinan ciertas condiciones. Acá el problema es que no se genera una hostilidad entre las partes, porque lo que hay es un ataque de un grupo que no representa a Palestina, que tiene que ver con lo que Marcelo había preguntado originalmente. Hamás no representa a Palestina. Hamás es un grupo que está dentro del territorio palestino, pero que no tiene la representación del pueblo palestino. El único órgano que representa al pueblo palestino, según mandato de Naciones Unidas, es la OLP, la Organización de Liberación de Palestina, que tiene un brazo político que se llama Autoridad Nacional Palestina. Hamás no lo es. Por lo tanto, como Hamás no representa al pueblo palestino, los ataques contra el pueblo palestino son totalmente desproporcionados y son ilegales. Israel no puede argumentar que al atacar a Hamás no está haciendo daño al pueblo palestino, porque lo que estaría asociando es que todo el pueblo palestino es Hamás, y no es así. O que Hamás tiene una representación política del pueblo palestino, lo cual no es así. Y cuando lo digo de esa forma, no hay nada, cuando, permítanme ser súper tajante, no hay nada que pueda ser objetable ante la premisa que estoy diciendo. Israel, cuando ataca al pueblo palestino, no está atacando a Hamás, ataca al pueblo palestino. Con el argumento de atacar a Hamás, ¿se ven afectados civiles? Bueno, eso de inmediato es una violación al derecho internacional humanitario. Porque el derecho internacional humanitario establece que los civiles son colectivos de especial preocupación y que no pueden ser jamás atacados. La población civil y la infraestructura civil, los hospitales, los colegios, las universidades, no pueden ser atacados. Y cuando nosotros vemos las acciones que ha cometido Israel desde el 7 de octubre en adelante, del 8 de octubre, vamos a ser un poquito más justos, en adelante, nos vamos a dar cuenta de que Israel no ha respetado el derecho internacional humanitario ni tampoco los límites que le coloca el derecho internacional. Pedro, respecto justamente a eso que tú hablas mucho, a que el derecho internacional humanitario vela justamente por esta ciudadanía que muchas veces es inocente o no está involucrada directamente en el conflicto, pero también acá vemos que hay posiciones como son la de Israel, la de Estados Unidos, como un elemento tal vez factor más geopolítico, ya que se habla en algunos términos de que Israel lo que busca es la eliminación completa de un pueblo, y por otra parte, Estados Unidos, de la toma de control de un territorio que incluso se ha dicho para crear una nueva Dubái, una cuestión sumamente superficial. Entonces, ¿qué hay detrás, además de cuestiones históricas, de cuestiones incluso religiosas, sino que también desde el punto de vista territorial y geopolítico del uso de ese espacio, de Gaza, y no de Cisjordania, por ejemplo? A ver, hay que integrar las dos cosas, porque en tu pregunta se separan con dos actores, con lo que es la intención de Israel y la intención de Estados Unidos, que son dos cosas totalmente distintas. Porque los Estados Unidos tiene que ver con el líder político contextual, con Trump. Esto no se había visto ni con Biden, no se había visto ni con Obama, ni con Clinton, ni con Bush, Bush padre, Bush hijo, no se había visto, ni con Reagan, nada. Entonces Trump tiene una dinámica distinta de operar. Pero vamos a lo que es Israel. La intención de Israel es bastante clara. Es a partir del origen del Estado judío, del Estado de Israel, y antes, cuando se empieza a concebir la necesidad de tener un Estado para poder protegerse de las atrocidades que el pueblo judío sufrió, y no hablo solamente de la Segunda Guerra Mundial, sino que también de los pogromos en Bielorrusia, en Rusia, la intención fue judaizar el territorio en el cual se asentaran, el cual quedó determinado que debía ser Palestina después del primer Congreso Mundial Sionista. La judaización del territorio iba a proteger a esta población que históricamente ha sido perseguida. El pueblo judío ha sido perseguido, ya ha sido diezmado, ya ha intentado ser eliminado por distintos grupos, por distintos estados y distintos colectivos. Por lo tanto, el pueblo judío, en una lógica de sobrevivencia, de intentar salir de esta persecución que históricamente le ha tocado sufrir, y a través del primer Congreso Mundial Sionista de 1897, estableció que la única forma de poder sobrevivir era tener un lugar en el cual asentarse para vivir tranquilamente. En ese Congreso Mundial Sionista se esbozaron distintas ideas, Uganda, la Patagonia Argentina, y finalmente Theodor Herzl, Charles Weizmann y un grupo de personas dijeron, no vamos a estos lugares porque nosotros tenemos ya un lugar. Ese lugar fue prometido por Dios.
Y ese lugar es Palestina, la tierra prometida. Y es por eso que se escoge Palestina como un lugar para poder empezar la migración judía de Europa a finales de 1800, comienzo de 1900. ¿Vale? Entonces, eso explica el interés de Israel, la judaización del territorio. Pero, ojo, ¿qué territorio? No solamente la Palestina histórica, sino que también los territorios que son reconocidos como el Gran Israel, parte de Irak, parte de Egipto, parte de Siria y el Líbano. Cuando tú ves la moneda del shekel, ves la moneda de Israel, el Gran Israel es mucho más que Palestina. Y su intención de poder judaizar el territorio es en la medida en que se van anexando más territorio. En el año 2018, ahora hace poquito, Israel creó la ley del Estado-Nación. Fíjate lo que dice la ley del Estado-Nación. Israel es el Estado de y para el pueblo judío. ¿Por qué hago mención a esto? Porque cuando tú ves en la televisión a pseudos expertos, analistas internacionales, la prensa, y hablan del concepto de israelí, no existe. La propia ley hace una homologación de la ciudadanía con la confesión. Y ya uno no puede hablar de israelí, tiene que hablar de la judaización, porque ellos mismos lo dicen. Israel es el pueblo de y para el pueblo. Israel es el Estado de y para el pueblo judío. Entonces, ¿cuál es la intención de Israel? Judaizar el territorio. No lo digo yo, lo dicen ellos mismos con la ley del 2018, que es una copia de lo que es la Declaración de Independencia de Israel del 15 de mayo del año 1948. Es decir, desde el día 1 en que surge Israel como Estado, su intención fue judaizar el territorio. ¿Cómo se evidencia esto? Desde el 15 de mayo del año 48 hasta el año 1949, más de 780.000 palestinos fueron expulsados de 700 aldeas. Entonces, la intención de judaizar el territorio, incluso para algunos historiadores como Berry o como también Ilan Papé, esto comenzó antes de la Declaración de Independencia de Israel, incluso. Por lo tanto, ante la pregunta, siempre Israel ha querido judaizar el territorio, pero con un fin, primero, de origen, de sobrevivencia, y luego para poder asentarse como una potencia en la región. O sea que, en otras palabras, tenemos toma de territorio pendientes. Lo que pasa es que también existe el realismo avanzando poco a poco. Sí, Marcelo, lo que pasa es que existe el realismo en relaciones internacionales. Y en el realismo, tú le puedes quitar a quien no tiene capacidad de defensa. Palestina, al no ser Estado, no tiene una capacidad militar relevante. Pero no puedes hacer lo mismo con Irak, por ejemplo. Claro. No puedes hacer lo mismo con Egipto. Por lo tanto, en el sentido de realidad, obviamente, por más que la intención sea el Gran Israel, ya teniendo la Palestina histórica, es una ganancia. Piensa que hasta el año 1948 Israel no existía en los mapas. Exactamente. Pedro, una consulta a propósito de que estaba recordando cuando mencionaste la prensa en un momento que meses atrás, en junio, si mal no recuerdo, se viralizó mucho una noticia con eco en los medios incluso de que supuestamente Benjamín Netanyahu había sido declarado criminal de guerra, lo que finalmente terminó siendo desmentido, haber sido declarado por la Corte Penal Internacional como criminal de guerra. Y al respecto de aquello que fue desmentido, reitero, con posterioridad, me gustaría consultarte acerca de los mecanismos legales que actualmente existen para enjuiciar a personas catalogadas con esta etiqueta de guerra. Bueno, la Corte Penal Internacional, a través de su fiscalía, lo que hizo fue analizar las pruebas que le entrega Sudáfrica, que hizo la primera solicitud, y a partir de ahí llegó a la convicción de que es necesario investigar. En esa necesidad de investigar, lo que hace la Corte Penal Internacional es emitir órdenes de arresto. Órdenes de arresto. No está diciendo que es culpable. Es
para poder investigar y que la investigación se haga de manera efectiva, hay que detener a la persona. Y se manda un comunicado internacional a través de la Interpol a todos los estados miembros de la Interpol para que cuando Netanyahu esté en la frontera de uno de esos estados sea detenido y sea puesto a disposición de la Corte Penal Internacional. Es un mecanismo. ¿Qué ha ocurrido? Que los estados que son aliados de Israel no lo van a detener. Para viajar ahora a Estados Unidos, Netanyahu no se quiso arriesgar y no se detuvo en ningún país, y por los acuerdos internacionales de libertad del espacio aéreo para poder sobrevolar, tuvo libertad para poder transitar directamente desde Israel hacia Nueva York, sin pasar, por ejemplo, sin aterrizar por España, para hacer escala, lo hizo en forma directa. Entonces son mecanismos que existen para poder hacer cumplir esta lógica. Pero ojo, y tal lo dices tú muy bien, Nicolás, no existe una declaración, primero, ni de genocidio, hay una investigación, tampoco existe una declaración oficial que son de culpabilidad y de responsabilidad de crímenes de guerra o criminal de guerra de Netanyahu. En lo particular, creo que hay un genocidio, sí. En lo particular, creo que es un criminal de guerra, sí. Pero ¿quién tiene que declararlo? No soy yo, no es la prensa. Es la entidad que tiene la competencia para poder hacerlo, que en este caso es la Corte Penal Internacional. Pedro, hay otro punto que es interesante de alguna manera clarificar, y es que este conflicto que radica en la Palestina, lógicamente, como se ha comentado, ha tenido repercusiones en otros momentos de tiempo, también en Sudamérica. Entonces, está el atentado que se produjo en Argentina de parte, según lo que se comenta en la prensa, de Irán. Entonces uno se pregunta, bueno, Irán atacó a Israel en la sede israelí en Argentina. Si eso es cierto, entonces tenemos otro actor importante que es Irán. Bueno, ha sido atacado Irán también. ¿Qué rol juega Irán? Porque Irán es una potencia, y hay que reconocerlo de alguna manera, en este momento. Marcelo, acá voy a ser bastante directo y quizás cualquier persona que escuche podría de alguna forma intentar refutar lo que voy a decir. Hay un absurdo creado por la prensa internacional responsabilizando a Irán como un actor relevante en defensa de la causa palestina. Irán tiene sus propias lógicas, su propia dinámica, y te lo voy a explicar de la siguiente forma. Irán es un estado musulmán chií. El mundo palestino, que es musulmán, generalmente es suní. Entre el mundo chií y el mundo suní se odian. No todos, pero generalmente los más poderosos se odian. ¿Y se odian por qué? Porque cada uno se declara apóstata o infiel. Por tanto, el creer y prever que un chií va a ayudar al suní porque hay un enemigo común, que en este caso Israel, es no entender lo que dice el Corán. Ni tampoco las interpretaciones de las escuelas coránicas. Es decir, esta respuesta, Marcelo, requiere, para yo dártela y tener certeza de lo que estoy dando, es por más de 15 años haber entrevistado distintos líderes chií, distintos líderes suní, para que me digan qué piensa del uno del otro. Y en el mundo chií, para el mundo chií, para algunos que están en el alto mando de la política de iraní de hace un par de años, algunos musulmanes suní son catalogados tan mal como Israel. Por lo tanto, cuando tú quieres configurar un enemigo y necesitas más enemigos, es fácil echarle la culpa al de al lado. Irán tiene su propia dinámica del por qué odia a Israel. Pero no es la causa palestina el punto de odio o de solidaridad o que conlleva que Irán odie a Israel. No es eso. Eso lo dice la prensa, lo dicen los medios norteamericanos. Claro. Pero hay una estupidez, disculpa de no concebir cómo funciona el sistema y el modelo, que cualquier persona que tenga mínimo conocimiento de esto lo sabe. Bueno, Pedro, desde ese punto de vista vemos que en definitiva también tenemos
otro elemento que no deja de ser interesante, que es el hecho de que nosotros entendemos de una lógica occidental y nos olvidamos justamente de esta lógica que es propia de una cultura que solamente conocemos también por relatos ya sea bíblicos u occidentales o lisa y llanamente por intereses de algunos grupos informativos, más por sobre la noticia que por sobre el conflicto en sí. Entonces, finalmente, toda esta dinámica hace que en nuestra sociedad occidental podamos tener, sí, con justa razón, una cierta visión respecto a las atrocidades que puedan estar existiendo allá, pero podemos estar completamente alejados de la verdadera realidad y de cuál podría ser el efectivo término de ese conflicto. O sea, aquí también veo que se utiliza mucho esto de los ejes multipolares o esto de utilizar este conflicto para poder estar vigente como una potencia en el caso que puedan ser Estados Unidos, Rusia o qué sé yo. Y por otro lado, como tú bien comentabas, de la otra contraparte de Irán. Pues, entonces, pero ¿qué pasa con la opinión pública? ¿Qué pasa con quienes vemos estos temas por la televisión, lo escuchamos por la radio? Queremos tomar una postura, pero definitivamente nos falta mucha información. Y va mucho más allá de nuestra propia cultura, de nuestras propias creencias Mira, también. Y es más, y haciendo un paréntesis, disculpa que de hecho me cuestiono esto porque en Chile, por ejemplo, hay muchas organizaciones evangélicas cristianas que apoyan la causa de Israel, entendiendo que está muy relacionada con sus creencias religiosas. Pero también hay otro segmento de la población que apoya la causa palestina porque tiene mayores coincidencias con una cuestión política o ideológica. Entonces, ¿cómo podemos finalmente entender esto o poder tratar de vincular en nuestro foro interno un mejor análisis, una mejor reflexión? Porque o sea, acá estamos hablando también de que hay vidas que se están perdiendo, son niños que están muriendo, son familias que están siendo separadas, más allá de los terroristas que estén en ciertos territorios o las potencias militares o económicas que estén detrás de este conflicto. a ver, Eduardo, para contestar esta pregunta que es muy interesante, uno tiene que ser, o quizás voy a sonar pedante o soberbio desde el punto de vista intelectual, yo ofrezco la disculpa del caso, pero uno tiene que tener rigurosidad intelectual y curiosidad intelectual. Uno no puede quedarse con la primera información que le llega. En el año 1952, 1953, no recuerdo muy bien, habían dos académicos norteamericanos que crearon la Agenda Setting, una teoría que se llama la Agenda Setting, que se llama McComb y Shaw, los dos académicos, y ellos determinaban que básicamente los medios de comunicación son los que determinan cuál es la agenda que la población va a discutir. Es decir, lo que le interesa a los medios de comunicación es lo que la gente va a opinar. ¿Vale? Entonces es una manipulación de los medios. ¿Por qué te comento esto? Porque si nosotros sabemos que eso ya del año 50 está y que ha sido probado históricamente en distintas décadas, entonces nosotros en una etapa de internet, de la información, donde los papers hoy día hay mucho gratuito, etcétera, donde hay documentos de gente que escribe gente judía, árabe, palestina, musulmán, cristiana, gente que no tiene ascendencia, podría quizás uno con curiosidad intelectual empezar a buscar información y no creer lo que primero le dicen a uno. Te doy un dato. Y permíteme, solamente usando el rigor intelectual de ustedes y la honestidad intelectual. ¿Quién fue el responsable del atentado a las Torres Gemelas? Contésteme, por favor. O sea, Se le cargaba a Bin Laden. Basándonos en lo... Osama Bin Laden. Nicolás contesta Claro. porque el nombre Osama Bin Laden. 2001, 11 de septiembre, Al-Qaeda conocido a nivel también se mundial, podría murió el decir. 2011, el 1 de mayo del 2011, supuestamente Estados Unidos lo mató. Cuando tú vas a un país árabe en el año 2003, 2004, 2005 y le preguntas quién es Osama Bin Laden a la población, no tienen ni idea. Ese nombre en Occidente. Luego matan al segundo de Al-Qaeda y te dicen el líder de Al-Qaeda de Filipinas. Mataron al segundo líder de Indonesia y luego aparece 2 años después el segundo de Indonesia. El líder de Al-Qaeda en Latinoamérica.
pero si son grupos islamistas radicales que no están sometidos a una regla o a un conjunto de instituciones. Son grupos de personas que odian a Occidente y lo que Occidente representa para ellos. No están organizados. No son células de un grupo mayor. Te vendieron esa dinámica y te la vendieron. ¿Por qué? Porque lo que se dice en relaciones internacionales para que una potencia sea hegemónica tiene que tener un enemigo. Estados Unidos dejó de tener enemigo en el año 1990 con la desintegración de la Unión Soviética y ya no tuvo con quién pelear, que crearon un enemigo artificial, el islamismo radical. Como es difuso porque no reconoce frontera, no es de un solo estado y no es una persona, entonces había que darle una imagen a esa ideología. Esa ideología se llamó, o esa imagen, Al-Qaeda. Pero cuando tú le preguntas en la sociedad árabe, ¿qué es Al-Qaeda? ¿Quién es Osama Bin Laden? ¿Quiénes son? No tienen idea porque no son referentes de ellos, pero sí son referentes de Occidente para poder explicar lo que pasa. Como nosotros vivimos en Occidente, estamos alejados de la visión de esas sociedades y por lo tanto consumimos esa verdad y asumimos que esa es la verdad. Pero lo que estamos estudiando este tema y lo que hemos investigado y tenemos la oportunidad de haber estado varias veces en estos países y empezar a investigar y recuperar fuentes de uno u otro lado, rápidamente nos damos cuenta de la manipulación mediática y cómo se ha vendido una historia en Occidente que ha generado películas, millones de dólares en películas, y cuando tú le preguntas a cualquier cabro ¿qué pasó el 11 de septiembre? Osama Bin Laden, Al-Qaeda, Pero te dan una explicación que es fácil de entender para Occidente, pero que no tiene ningún sentido con lo que la sociedad de origen de esos grupos o de esas personas entienden. El islamismo radical es una ideología que no reconoce frontera y que tiene como misión destruir a Occidente por lo que Occidente le ha generado la UMA, a la comunidad islámica. Pero no puede ser sistematizada en un grupo o en una persona. No puede ser, porque va en contra de cualquier lógica dentro de lo que son los mandatos de la escuela salafí o wahabí del Islam más radical. Yo ofrezco la disculpa porque lo digo de una forma muy soberbia, pero es lo que ocurre. O sea, quien me quiera refutar que lo haga, pero que me lo demuestre un argumento simple. Bueno, en el dicho popular, ¿qué dijo el otro? Y parece que nos quedamos con un lado solamente. El problema, Marcelo, es que cuando yo participo en foros, debates y gente que es muy culta, es difícil decirle ignorante en la cara a alguien sin ser pedante ni pesado. O sea, yo no quiero hacer eso. Pero cuando dan argumentos que son falaces y que es fácil de refutar, me obligan a sacar toda esta dinámica de investigación, etc. Yo lo único que digo es que si tenemos nosotros, que ya está probado, que la agenda setting existe, que se ha aprobado, y empezamos a ver cómo Estados Unidos ha creado verdades en distintos lugares del mundo, ¿por qué esta no puede ser una de ellas? Y cuando empezamos a analizar lo que dicen las sociedades locales y empezamos a investigar lo que es el islamismo radical, disculpen, mi primera maestría yo la hice sobre el islamismo radical y no la hice desde el escritorio. O sea, me tocó entrevistar a viuda de Shahid, me tocó entrevistar a personas que estaban en el ámbito buscando el momento idóneo para poder suicidarse y hacer su lucha. O sea, que se entienda bien, no es un discurso de libros lo que estoy señalando. Pero si uno quisiera hacer una declaración desde Chile, en el sentido de condenar, porque finalmente vemos que hay crimen, sin duda. ¿Qué puede uno decir? ¿Condenar los crímenes que hay en la Palestina, en Gaza? ¿Qué más puede decir? Sí, Marcelo, yo te diría eso, pero yo en lo particular tengo una idea distinta, porque eso no significa nada en la práctica. Bueno. Lo que yo haría sería escribir una carta que no deje ninguna duda, en donde se establezca Israel es culpable de crímenes de guerra cuando hace esto, lo cual hizo en esta fecha significó la muerte tanto. Genocidio cuando hace esto, y lo voy graficando, que no quede duda. Y luego coloco, cuando sea presidente de Chile, llevaré a Israel a la Corte Penal Internacional, Corte Internacional de Justicia,
no compraré más armas, y lo coloco a disposición de todos los candidatos presidenciales. ¿Quién lo firma? Lo colocaría de esa forma. Y luego se lo exigiría al candidato presidencial que salga electo o electa que cumpla. ¿Por qué? Porque de esa forma transformas el tema en campaña electoral. De otra forma no tenemos ningún sentido. Fíjate, mira, Boric, que es de la causa palestina, históricamente ha tenido actitudes que son de retorsión contra Israel, que diplomáticamente son contrarias, que yo en lo particular, por ser alguien que defiende la causa del derecho humano y del derecho internacional, no es que defienda a Palestina, ojo, defiendo el derecho internacional, y en esa lógica Israel es culpable, no es que yo defienda a Palestina, ojo, estoy más cercano a lo que Boric dice de Israel respecto a muchas cosas, pero aún así Boric ha quedado corto, porque la presión mediática y política de Israel y de los sectores políticos del país no hacen que Boric haga lo que realmente quisiera hacer. Si yo fuera presidente de Chile tampoco lo podría hacer. Tengo que pensar en el bien común, no solamente lo que es mi ideología o lo que yo pienso. Entonces, es muy difícil. Por eso yo lo colocaría como un tema electoral y le exigiría, en ejercicio ya de la actividad, que cumplan con la promesa, lo cual es muy difícil. Parto de esa premisa. Fíjate, mira, te voy a dar un dato. Yo que trabajo este tema en favor de la causa palestina, producto de que considero Israel ha cometido muchas violaciones de derechos humanos, digo, ¿sabes qué? Voy a hacer uso del BDS. El BDS es una iniciativa que busca hacer un boicot a Israel, no comprando artículos de los territorios ocupados o desincentivando la compra de productos de Israel. Y digo, perfecto, lo voy a hacer. Y de repente estoy ocupando este computador, tengo este celular, obviamente con Colo-Colo, pero resulta que todos los componentes de mi celular y todos los antivirus que tengo en el computador son todos judíos. ¿Puedo vivir sin usar la tecnología judía? Entonces la hipocresía nuevamente vuelve a mí. Entonces, claro, no compro el aceite que se hace en territorio ocupado, pero sí ocupo mi celular. Pues. Entonces, ¿cuál es la lógica? O lo hago o no lo hago. Y estoy dispuesto a hacerlo 100%, y digo, no, porque mi hija vive en Concepción y yo trabajo en Puerto Montt y tengo que hablar con ella todos los días. ¿Se entiende, no? Entonces, también hay cosas que queremos hacer, pero son impracticables o no tienen ningún sentido. Por eso yo buscaría una forma de darle mayor peso político a esta solidaridad hacia la causa palestina. Bueno, no sé si los jóvenes tienen más preguntas, porque hemos avanzado. No, más que nada para ir cerrando el tema, ¿Sí? si se nos queda algo en el tintero, porque estamos pasados del tiempo, de hecho. Y O no sea, nos hemos Pero dado no cuenta. hemos querido cortar la conversación porque ha estado demasiado interesante. Nicolás, lo que pasa es que hay mucho que decir. Mucho que decir. O sea, yo te podría decir cuáles son las violaciones a los derechos humanos que Israel ha cometido, enumerar los artículos de la Convención de Ginebra, y muchas cosas. Establecer cuáles son los pecados de Hamás. O sea, lo que hizo Hamás es algo que no se puede justificar. Hay población, hay grupos de palestinos que aducen que lo que hizo Hamás es legítimo. Y otros que dicen que lo que hizo Israel está protegido por lo que es la legítima defensa. Artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, falso. Ambos están totalmente equivocados. Cuando Hamás ataca a población civil, comete el mismo pecado que cuando Israel ataca a población civil. Las vidas humanas no se cuantifican ni se cualifican en función de la raza o la etnia. Todos somos iguales en dignidad y derecho. Justificar el asesinato de uno u otro no corresponde. Quien viola el derecho humano es un violador de derechos humanos, sea Hamás, sea Israel. Lo que pasa es que Israel es un Estado. Y como es Estado, a él hay que exigirle responsabilidad y compromiso del derecho internacional. Hamás es un grupo. Así de sencillo. No tiene subjetividad el derecho internacional. No tiene la capacidad de poder representar al pueblo palestino. Israel representa al pueblo judío. Israel es el nombre que tiene un Estado que es miembro de Naciones Unidas. A ellos le tengo que exigir que respeten el derecho internacional, porque además ellos fueron creados por el derecho internacional. Entonces, hay muchas cosas que se pueden decir, Nicolás, Marcelo, Eduardo.
Entonces yo solamente agradezco la posibilidad de haber conversado con ustedes y haber dado respuesta a algunas de estas consultas. Hoy los agradecidos somos nosotros y nos gustaría poder contar contigo en una futura ocasión para seguir abordando tanto los temas históricos que se nos pudieran haber quedado en el tintero, como también la contingencia que semana a semana nos va dando nuevos episodios de esta larguísima historia. Cuenten conmigo para cuando me necesiten. Muchas Muchas gracias, Pedro. gracias. Gracias a Pedro por acompañarnos, gracias al panel por estar cada semana, como lo han hecho sin falta en estos 13 episodios continuos que llevamos. Y a la gente que nos ha estado acompañando, junto con agradecerles a la compañía, les invitamos a que el próximo martes a la misma hora nos acompañen con otro, de seguro, interesante tema de conversación. Que estén muy bien, hasta pronto. Hasta luego. Gracias. Chao, que estés bien.